Se acerca la noche en que las puertas del mundo se entreabren. Samhain, Halloween, la víspera de los difuntos. Una oscuridad sagrada desciende sobre la tierra y en ella el susurro de nuestros ancestros cobran fuerza. Hoy, en este episodio de Aquelarre, vamos a preparar un hechizo aromático para cruzar el umbral, el incienso necromántico. No es solo humo, es un puente, un conjuro, una plegaria encendida en forma de hierbas, resinas y memorias. Un altar invisible que purifica, invoca y honra a los que caminaron antes que nosotros. Que comience el ritual, que el velo se levante. Bienvenidos. Este incienso está ideado para acompañar a la bruja en prácticas adivinatorias y de comunicación con los muertos, así como para la veneración y el diálogo con los ancestros. Teniendo en cuenta que me puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, esta receta no posee ingredientes fijos, sino que animo a que se adapte a las posibilidades de tu entorno. Para ello, te daré unas nociones básicas de su conformación y una receta de ejemplo. Para comenzar, siempre debería prestarse atención a que el preparado contenga elementos que se refieran a las tres siguientes funciones: purificación para evitar la aparición de malos espíritus o difuntos indeseados, plantas necrománticas para abrir un canal de comunicación entre ambos mundos e invocar a los muertos a los que se quiere llamar, y plantas funerarias, aquellas que sirven para honrar, venerar, complacer y apaciguar a los finados. Las proporciones pueden modificarse según la relevancia de la práctica personal de cada uno de estos aspectos. Desde las primeras, las purificantes, podríamos utilizar plantas aromáticas como el romero, el tomillo, la lavanda, la artemisa, el ajenjo o el hisopo, o resinas como el pino, el ciprés o el cedro. Otras de aroma desagradable como la ruda, desagradable para algunos, aclaro, es preferiblemente mejor pasar de ella, mejor omitirla y dejarla para trabajos con características más bien de exorcismos. De las segundas plantas, las necrománticas, son características en el folclore muchas especies venenosas debido a su capacidad de transportar al practicante más cerca del otro lado. El tejo, las solanáceas como el beleño, por ejemplo, o la beladona, o el acónito, por ejemplo, que por su mortal toxicidad no deberían ser usados en este incienso. De uso más seguro son el álamo blanco, el ajenjo, la menta, los asfódelos, las semillas de adormidera que se venden para repostería o la granada. Finalmente, dentro del tercer tipo, las plantas funerarias, podemos encontrar como ejemplos el ciprés, la adormidera, la amapola, la artemisa, el narciso, el iris, los lirios, los crisantemos, las violetas, la lavanda, las rosas, la siempreviva, el gordolobo o cereales como el trigo o el amaranto. Todas las plantas mencionadas poseen un rico folclore etnobotánico y bellas asociaciones mitológicas en el ámbito de los muertos, pero por la extensión de la materia, pues no es posible desarrollarlo en este podcast. De quererlo y necesitarlo, puede ser útil también añadir algún elemento para nosotros a fin de que nos facilite el trance y nos abra la percepción. En lo personal encuentro muy útil para esto la milenrama, el ajenjo y la artemisa. Cabe mencionar que a menudo, como se puede apreciar, una misma planta podría ejercer más de una función, lo que puede servir para reducir el número de ingredientes del incienso. No es necesario que contenga tantos como el ejemplo, con 3 o 4 puede ser suficiente.
Eso sí, es aconsejable que al menos la mitad del preparado lo compongan resinas y hierbas aromáticas para que al quemar el olor sea mucho más agradable. Las hierbas deben estar bien secas. Por otro lado, mi recomendación es que demos una vuelta por el cementerio local y vemos cuáles son las plantas presentes. Evitar aquellas que crezcan directamente sobre una tumba, a menos que queramos que el incienso llame a ese difunto, como en el caso de ser la tumba de ancestros. Puede servir a cada una de las 3 funciones. En mi cementerio, por ejemplo, puede encontrar fácilmente romero, que es purificador, ciprés, que es funerario y purificador, hierba mora, que es necromántica. Y, por ejemplo, también sería conveniente que al menos de 1/3 a la mitad de los ingredientes provengan del cementerio, habiendo sido pedidos y recogidos de forma respetuosa y pagando algo a cambio, por ejemplo, una vela. Como lo hemos dicho antes, un incienso que sirva para honrar y venerar a los difuntos, que podamos usar en un culto a los ancestros y que facilite la comunicación con nuestros muertos a fines necrománticos, es la finalidad de este incienso. Bien, os voy a decir los materiales, los ingredientes y los aliados que vamos a utilizar en este incienso. Recuerden, este ejemplo es solo orientativo. Busquen en su zona lo que más se adapte a vuestras necesidades, ¿vale? Vamos a necesitar 2 cucharaditas de resina de pino, que es purificador, 3 cucharaditas de resina de ciprés, que es purificador funerario, 2 cucharaditas de ajenjo, que es purificador necromántico e inductor al trance, 1 cucharadita de flores de lavanda, que es purificador y funeraria, 1 cucharadita de pétalos de rosa, que es funerario, 1 cucharadita de flores de siempre viva, que es funerario, 1 cucharadita de flores de asfodelo, que es necromántico y funerario, 1 cucharadita de semillas de adormidera o pétalos de amapola, que es necromántico y funerario, 1 cucharadita de brotes u hojas de álamo, que es necromántico, un mortero y un frasco. De noche vamos a hacer este incienso. De noche y preferiblemente en luna nueva. Vamos a reunir todos los materiales en un altar de trabajo. Nos vamos a concentrar y vamos a entrar en un estado de trance ligero. Encendemos una vela para las ánimas benditas o a los ancestros a fin de que favorezcan el trabajo. Conjuramos y picamos la resina en el momento hasta que quede reducida a fragmentos pequeños. Evitamos insistir mucho porque el calor y la fricción la puede fundir y hacer que se pegue. Luego añadimos una a una las demás hierbas, desmenuzándolas finamente con los dedos o un cuchillo antes de ponerlas todas juntos. Conjuramos cada una de ellas siendo agradecidos con su espíritu y manteniendo sobre todo la conciencia y la intención de lo que estamos haciendo. Vamos a remover cada vez con el mortero, picando un poco si es necesario. Luego trabajamos el incienso con el mortero durante unos minutos, intentando prepararlo y conjurarlo a la vez. Luego vertemos el incienso en el bote definitivo y lo colocamos en el altar junto a la vela encendida y toda la noche lo dejamos en velación. Por la mañana, cuando ya se haya apagado la vela, lo colocamos en un lugar oscuro. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues vamos a verter entre 1/4 a media cucharada de incienso sobre un carboncillo encendido hasta que haga bastante humo, con lo que es mejor añadirlo poco a poco. Vamos a utilizarlo en las prácticas de necromancia. Vamos a encender el incienso antes de realizar la invocación e ir incorporando durante el ritual. Para la veneración de los ancestros puede encenderse cuando se encienden las velas del altar, al entregar las ofrendas o cuando se quiera hablar con ellos. Puede utilizarse también durante las meditaciones como ofrenda en los cementerios cuando vayamos a pedir o a recoger algo de nuestros difuntos. Y así, mientras el humo danza entre los planos, dejamos encendido este hechizo para ti,
para que lo uses en la noche en que los vivos recuerdan a los muertos y los muertos se acercan a los vivos. Que este incienso te acompañe en tu diálogo con el más allá, que honres con él a quienes te precedieron y que las plantas que escojas hablen el idioma de tu linaje. Porque Samain no es solo una fecha, es un umbral, una memoria, un suspiro del otro lado. Gracias por invocar conmigo este aquelarre. Que la noche se te haga propicia y que los tuyos, los de sangre y los del alma, caminen junto a ti hasta que nos volvamos a encontrar.